llevar este último tema de lo que es ya la parte de este rote, ¿no? Porque el examen, ustedes saben, está programado para el día 19, en este caso el otro sábado, ¿ya? Entonces vale decir que está muy cerca el examen. Prácticamente, como ustedes saben, no se mueve la fecha del examen. ¿Por qué? Ustedes saben que tenemos unas olimpiadas que se llevan en Pando y eso está programado para septiembre. Entonces, justamente estamos casi a un mes después del otro rote. Entonces, ya de este rote, como ya les había indicado, se va a seleccionar los 30 estudiantes que van a ir, en este caso, se van a capacitar para ir a las olimpiadas. Entonces, los que tienen aún la oportunidad, el promedio no va a salir de las prácticas, chicos, sino va a salir del examen. Ya se va a decir del teórico y del práctico. O sea, los primeros 30 mejores promedios son los que van a ser seleccionados y van a ir en este caso en representación, ¿no? Los 5 de esos que vamos a seleccionar, vamos a ir por fases, por eso es que necesitamos terminar este 19, ¿no? Para hacer en este caso un mes de capacitación. Y esos estudiantes, como habíamos quedado con la reunión con nuestras autoridades, posiblemente van a tener van a decir un asueto, si quieren, de todas las otras cátedras de primer año. Solamente van a dedicar a anatomía y sus promedios van a ir prácticamente ya consolidados en embriología, histología, en todas las otras cátedras. Se van a dedicar netamente los 30 estudiantes a anatomía, ¿ya? Y los 5 que vayan seleccionados, esos tendrán ya un promedio, por lo menos a mí pasa, por lo menos se les ha dado 100 puntos en anatomía, ¿no? Entonces yo creo que es un gran beneficio y un incentivo para ustedes, ¿no? Para que puedan esforzarse, todavía tienen una semana para poder prepararse, todos tenemos la misma capacidad para poder dar un buen examen, en este caso la capacidad de selección, ¿ya? Entonces, así que con ese dicho vamos a empezar en este caso nuestra clase teórica. Ahora sí, pasar al siguiente. Bueno, el tema de hoy es en este caso duodeno y lo que es páncreas, ¿ya? ¿Funciona? Para ustedes. No es necesario, creo, ¿no? ¿Se escucha, no, todos? ¿O no se escucha? Entonces, si no se escucha, me dicen y vamos a utilizar el micrófono, ¿ya? Entonces, ya empezando con este tema de lo que es el duodeno, entramos ya a la parte del intestino delgado, ¿no? Ustedes ya en el anterior tema han llevado lo que es en este caso estómago, que ya es parte de la vía digestiva. Entonces estamos empezando el duodeno. Entonces el duodeno es parte de lo que es el intestino delgado. Nuestro intestino delgado mide aproximadamente unos 7 metros de longitud. Este intestino delgado pues va a estar dividido, hay una imagen pequeña, tienen de colores, está dividido en 3 partes, ¿no? Duodeno, yeyuno e ilio. Y hay otra división que nos permite dividir el intestino delgado en 2 partes, ¿no? Una parte fija y una parte móvil. ¿Cuál es la parte fija? El duodeno. Y la parte móvil, el yeyuno ilio. Eso es en este caso, ¿no? Ahora, empezando ya así de lo que es el duodeno, ustedes vean el duodeno, va a tener la forma de una asa, ¿no? Que va a rodear ¿a quién? A la cabeza del páncreas. ¿Cuál va a ser cuáles son sus límites que va a tener en este caso nuestro duodeno? Ustedes ven en esta imagen donde inicia el punto verde, ahí se encuentra localizado el píloro, que es el orificio, ¿no? Que comunica el estómago con el duodeno. Y externamente a ese nivel encontramos un surco, que se va a denominar como el surco duodeno-pilórico. Ese va a ser nuestro punto de referencia como inicio del duodeno. ¿Hasta dónde se va a extender el duodeno? Hasta ese ángulo que es conocido como el ángulo de Treitz, o algunos lo conocen como la flexura duodeno-yeyunar, que es el punto donde se continúa con lo que es el yeyuno. ¿Listo? Entonces, la longitud, hemos dicho que todo el intestino delgado mide 7 metros, ¿no? Y de los 7 metros, los primeros 25 centímetros es el duodeno, ¿no? Entonces, su diámetro es variable, puede oscilar entre 2 a 3 centímetros aproximadamente. ¿Qué más? Al estar rodeado o rodea lo que es la cabeza del páncreas, va a tener 4 porciones, ¿no? Una porción superior, tiene una porción descendente, una porción horizontal y tiene una porción ascendente. Tiene esas 4 porciones, en este caso nuestro duodeno. Además, la forma de esta asa duodenal es variable. En la mayoría de los casos tiene la forma de un anillo, ¿no? Que va a estar abierto superiormente y hacia el lado izquierdo, como ven en esa imagen, ¿no? Pero a veces puede ser variable, puede ser completamente cerrada, como la forma de una O, o
o si no la forma de una U o la forma de una V. Es variable la presentación que va a tener en este caso nuestro duodeno. Uno de los autores que se ha dedicado al estudio de lo que es el duodeno, y ustedes los que ya han leído, Jouvier nos menciona Guillemin, ¿no?, que ha estudiado en este caso el duodeno, y ha encontrado que Guillemin, en esta porción descendente, ha encontrado un pequeño estrechamiento, ¿no? Y a partir de ese estrechamiento, ¿qué nos dice? Que la parte superior con la parte inferior del duodeno tiene una diferencia, tiene variaciones, 4 características que los diferencian entre las dos porciones. La parte superior, primero, internamente va a presentar unas glándulas que se llaman las glándulas duodenales de Brunner, ¿no?, que son ausentes ¿en dónde? En la mitad inferior. Ahora, ¿por qué estará presente las glándulas duodenales de Brunner en la primera porción? ¿Qué función cumplirá? Ustedes saben que el estómago tiene un contenido ácido, ¿no? Entonces, ese ácido va a pasar ¿hacia dónde? Hacia el duodeno. Si ustedes han llevado ya, en este caso, el esófago, ¿se acuerdan que en el esófago tenemos una válvula que se llama la válvula cardioesofágica en la parte inferior? ¿Qué función cumple esa válvula? De evitar el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago, ¿no? Pero si esa válvula fallara, el esófago también sufre alteraciones, ¿no? Lo que se llama el esófago de Barrett, ¿no?, que es una metaplasia, una alteración de lo que es el epitelio. Pero en el caso del duodeno no va a ser así. ¿Qué va a presentar? Va a presentar lo que se llaman las glándulas duodenales de Brunner. ¿Qué hacen esas glándulas duodenales de Brunner? Secretan sustancias, moco, que va a inhibir la acidez, en este caso de lo que es el estómago. O sea, va a proteger a la mucosa de lo que es el duodeno. Esa es la función importante de las glándulas duodenales de Brunner. ¿Qué otra característica más hay? Va a ser en este caso lo que se llama la vascularización, ¿no? La vascularización de la parte superior va a ser dado ¿por quién? Por ramas de la arteria hepática común, mientras que la parte inferior va a ser dada por ramas de la arteria mesentérica superior. Esa va a ser la diferencia entre los dos. Después, la tercera característica, ¿cuál es? En la parte interna hay varios, ustedes ven como pequeños salientes, esos pliegues que se llaman las válvulas conniventes. Si bien en la imagen se observa en todo lo que es el duodeno, estas válvulas conniventes son más abundantes ¿en dónde? En la mitad inferior de lo que es el duodeno. ¿Y estos ayudan en qué? En el transporte de lo que es el contenido duodenal, ¿ya? ¿Qué otra característica más tendremos? El diámetro, ¿no? La parte superior es de mayor diámetro que la parte inferior. Esas son las características diferenciales que vamos a encontrar en la parte superior con la parte inferior. Vámonos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Bueno, en relación a la configuración interna, todo lo que es el duodeno es similar a todo el resto del intestino delgado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Primero, vellosidades intestinales. ¿Qué función cumplen las vellosidades intestinales? De aumentar la superficie de absorción. ¿A ver? ¿Qué más va a presentar? Les había mencionado los pliegues circulares que también van a ser llamados como válvulas conniventes o pliegues de Kercher. Eso es lo que encontramos en la parte interna y folículos linfáticos. Pero aparte de esas tres estructuras que tiene en este caso el duodeno, ¿ya?, vamos a encontrar dos particularidades a ese nivel, que son unos pequeños salientes que se llaman las carúnculas o las papilas duodenales. ¿No ven? Tenemos dos papilas, una es menor y otra es mayor. ¿Dónde se encuentran localizados? En la cara interna de la segunda porción del duodeno, vale decir, de la porción descendente, ¿ya? La carúncula mayor está situado casi en la parte media de la porción descendente. ¿Y cuánto mide? Ahí ustedes ven de 5 a 10 milímetros, vale decir, casi 1 centímetro de longitud tiene esta papila mayor. Es poco difícil de ubicar en lo que es el duodeno y ustedes en sus prácticas van a poder reconocer en este caso estas carúnculas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la importancia de esta carúncula? Ustedes vean en la otra imagen, ahí va a desembocar dos conductos, ¿no? Uno que viene ¿de dónde? Del hígado y de la vesícula biliar y se va a denominar el conducto colédoco, lo que están viendo de verde, ¿no? Y el otro conducto va a ser el conducto pancreático principal de Wilson.
que viene del páncreas, y esos dos conductos se unen y terminan en lo que se llama la carúncula mayor o la papila duodenal mayor. ¿Listo? La otra, que es la carúncula menor, que es mucho más pequeña, ustedes ven casi 1 milímetro, es bien difícil de distinguir ya, ¿no? 1 a 3 milímetros, y va a estar situado, ¿cuánto? A unos 3 centímetros superior ¿a quién? A la carúncula mayor. Igual va a estar localizado en la cara medial de la porción descendente. ¿Y qué va a desembocar en la carúncula menor? Otro conducto que se llama el conducto pancreático accesorio de Santorini. Entonces, esos son en este caso las estructuras que desembocan en estas carúnculas o papilas duodenales. Vamos a la siguiente. Algo importante a nivel de lo que es el conducto colédoco y a nivel de lo que es el conducto pancreático principal, en su desembocadura en la ampolla hepatopancreática de Vater o a nivel de la carúncula mayor, existen unas pequeñas fibras musculares lisas que rodean, en este caso, los dos conductos. Y ese conducto o esas fibras musculares van a formar un esfínter conocido como el esfínter de Oddi. No se van a olvidar, ¿no? El esfínter de Oddi. ¿Qué función va a cumplir ese esfínter de Oddi? Primero va a regular, en este caso, el flujo ¿de quién? De la bilis que viene de lo que es el hígado y de la vesícula biliar y lo que es el jugo pancreático. Pero aparte de que va a regular ese flujo, ¿qué función más va a cumplir? Al ser una válvula, también el duodeno tiene un contenido. Entonces, si no habría esa válvula, ese contenido del duodeno pasaría ¿hacia dónde? Hacia el conducto pancreático, hacia el conducto colédoco, que nos puede causar infecciones. Entonces, por lo tanto, esas válvulas o ese esfínter de Oddi también tiene esa función importante a ese nivel. ¿Listo? Listo, pasamos a la siguiente. En relación a la configuración interna, ya les hemos mostrado hace rato, ¿no? Hemos mencionado qué estructuras. Vellosidades intestinales, ¿no? Hemos dicho que aumenta la superficie de absorción, las válvulas conniventes y los folículos linfáticos. Eso es en relación a la configuración interna. Vamos a la siguiente. Listo. Hemos mencionado al inicio que tenemos porciones, en este caso el duodeno, ¿verdad? Hemos dicho que va a estar situado alrededor de la cabeza del páncreas y por lo tanto va a presentar 4 porciones. La porción superior, descendente, horizontal y porción ascendente, ¿no? La porción superior se llama también subhepática. ¿Por qué? Porque va a estar relacionado o está inferiormente al hígado. La porción descendente también se llama prerrenal, porque está situado anterior, en este caso, al riñón derecho. Después tenemos la porción horizontal y la porción ascendente. La porción superior está situado a nivel de la vértebra lumbar 1, ¿no? Y la descendente va a ir ¿desde dónde? Desde la L1 hasta la L4. Entonces la porción horizontal estará localizada a la altura de la vértebra lumbar 4 y la porción ascendente, que es la más corta, va a ir desde la L4 hasta la L2 aproximadamente y ahí se continúa con lo que es el yeyún. Listo. Pasamos a la siguiente. Bueno, en relación a sus relaciones que va a tener en este caso las diferentes porciones de lo que es el duodeno. Hemos mencionado 4 porciones, ¿no ves? Entonces, vamos con la primera porción, que es la porción superior, o también conocido como subhepática. Esta porción superior va a presentar 4 caras, ¿no? Anterior, posterior, superior e inferior. A ver. Las caras anterior y superior tienen la misma relación, ¿ya? Van a estar relacionados ¿con quién? Con la cara inferior del hígado, ¿no? O con la cara visceral, en este caso será específicamente con el lóbulo cuadrado del hígado. ¿Con quién más se relacionan? Vesícula biliar y el hilio hepático. Esas son sus 3 relaciones que va a tener la cara anterior y superior. La cara posterior, ahí tienen una pregunta y que se les va a preguntar en el examen, ya como vienen a las teóricas siempre tienen esa ventaja, ¿no? La cara posterior de la porción superior del duodeno está dividido en 2 partes, ¿ya? Una parte medial, si quieren, izquierda, que se va a denominar como segmento peritoneal, y una parte lateral o derecha, conocido como el extraperitoneal. La pregunta, ¿qué estructura permite dividir en extraperitoneal y en un segmento peritoneal? Ahí tienen la respuesta, la arteria gastroduodenal. Ahí tiene una pregunta, ¿no? Entonces, la arteria gastroduodenal va a permitir dividir a la cara posterior de la porción o superior del duodeno en 2 segmentos, peritoneal y extraperitoneal. El segmento peritoneal
como dice su nombre, está cubierto por el peritoneo, vale decir, con la trascavidad de los epiplones. Y por medio de la trascavidad se relaciona ¿con quién? Con el cuerpo del páncreas. ¿Ya? Después tenemos el segmento extraperitoneal, que está fuera de lo que es el peritoneo. ¿Ya? Y va a estar relacionado ¿con quién? Igual con el páncreas, con la, en este caso con la vena porta, la arteria gastroduodenal, son sus relaciones, en este caso, del segmento extraperitoneal. Posteriormente, al páncreas, ¿no? Al colédoco, a la vena porta, a la arteria gastroduodenal, existe una fascia que se llama la fascia retroduodeno-pancreática de Treitz. ¿Ve? Y posterior a esa fascia hay una relación más lejana que va a estar en relación con la vena cava inferior. Pues la vena cava inferior, si bien es una relación de la cara posterior de la porción superior, pero no es una relación directa, sino que va a estar separado del páncreas y de los vasos por la fascia retroduodeno-pancreática de Treitz. ¿Ya? Eso es en relación, en este caso, a la cara posterior. La cara inferior, ya como sabemos, va a estar en relación con lo que es la cabeza del páncreas. Esa es en relación, en este caso, respecto a la porción superior. Nos vamos a la siguiente. Tenemos la segunda porción. La segunda porción, que es la porción descendente, hemos mencionado que es la prerrenal. ¿Ve? Esta porción descendente va a ir desde la L1 hasta la L4 aproximadamente, ¿no? Eso es en este caso, y está situado a la derecha de la columna vertebral. Va a presentar igual caras, anterior, posterior, lateral y medial. La cara anterior también está dividida, y van a tener igual, otra puede ser una posible pregunta, ¿no? ¿Ve? Está dividida en dos partes, superior e inferior. ¿Quién lo divide? El mesocolon transverso. Pues por lo tanto, la cara anterior de la porción descendente del duodeno va a tener dos partes. Una superior que se va a denominar supramesocólica y una inferior que se va a denominar como la inframesocólica. Es otra pregunta que podemos hacer, ¿no? Es decir, que la porción descendente del duodeno se encuentra dividida en, ¿no? Puede ser en este caso las alternativas que puede haber en él. Entonces ya tienen ahí, ¿no? Supramesocólica, inframesocólica. ¿Quién lo divide? Mesocolon transverso. La parte supramesocólica, ¿con quién se va a relacionar? Con el hígado, ¿no? En este caso con el lóbulo derecho del hígado y la vesícula biliar. La porción o la parte inferior, o la inframesocólica, pues se relaciona ¿con quién? Con el colon transverso y lo que son las asas intestinales. Eso es en relación a la cara anterior. La cara medial, ya sabemos, ¿no? Está relacionado ¿con quién? Con la cabeza del páncreas y los conductos que desembocan ahí. Conductos, pancreático principal, el accesorio y lo que es el conducto colédoco. La cara lateral, ¿con quién se va a relacionar? En su parte superior con el hígado y en su parte inferior con el colon ascendente. ¿Ya? La posterior, ¿con quién se relaciona? ¿Por qué se llama prerrenal? Porque se va a relacionar con el riñón, pedículo renal, ¿no? ¿Quién más? Las arterias testiculares, en este caso derechos. Pero la relación no va a ser directa, ¿no? Sino que va a estar separada de esas estructuras por una fascia que se llama la fascia retroduodeno-pancreática de Treitz. Eso es en relación respecto a lo que es la porción descendente. Nos vamos a la siguiente, por favor. Nos vamos a la porción horizontal, que es la tercera, ¿no? La tercera porción va de derecha a izquierda y va a estar situado anteriormente a quién, hemos dicho, a la cuarta vértebra lumbar. ¿Ve? Ese es este caso. Va a describir una curvatura que va a ser cóncava en sentido posterior. ¿Y quién le va a producir esa curvatura al duodeno? Va a ser en este caso la columna vertebral. ¿Ya? Ahora, esta porción horizontal es otra pregunta que podemos hacer ahí, dice en amarillo, ¿no? ¿Qué estructura va a atravesar? Lo que se llama la pinza vascular aórtico-mesentérica. ¿Cómo está formado la pinza aórtico-mesentérico? Por la aorta y la arteria mesentérica superior. Por esa pinza va a pasar en este caso la porción horizontal del duodeno. Entonces, si habría una compresión de esa pinza, ¿qué afectaría? Al tránsito intestinal en la porción horizontal del duodeno. ¿Ya? Va a tener igual relaciones, caras anterior, posterior, superior e inferior. La cara anterior, ¿con quién se relaciona? Colon transverso, asas intestinales. Pero además, ustedes han debido ya leer
que a ese nivel existe el mesenterio, que es un repliegue peritoneal que va a unir en este caso el yeyuno ilion a la pared posterior del abdomen. ¿Verdad? Ese mesenterio tiene una raíz, por lo tanto también va a cruzar, ¿no?, de superior a inferior y de izquierda a derecha el colon, o digo, la porción horizontal de lo que es el duodeno, ¿no? Tiene también, en este caso, la cara posterior, igual está relacionado por medio de la fascia retroduodeno-pancreática del Treitz, igual, ¿no?, por la vena cava, en este caso inferior, la aorta y el origen de la arteria mesentérica. La cara superior, como sabemos, está relacionado con el páncreas, específicamente con el proceso unciforio. ¿Qué más? La cara inferior con las asas intestinales. Esas son las relaciones que va a tener la porción horizontal de lo que es el duodeno. Nos vamos a la última porción que se llama la porción ascendente del duodeno, ¿no? Esta porción ascendente es mucho más corta, ¿no? Va a ir desde la L4 hasta la L2 aproximadamente y se continúa con el yeyuno formando el ángulo entre. Esta porción ascendente igual va a presentar caras, ¿no?, anterior, posterior, lateral y medial, ¿no? ¿Qué pasa con la cara anterior? ¿Con quién se relaciona anteriormente? Con el colon transverso, el mesocolon y las asas intestinales. La cara medial con el páncreas, en este caso con la apófisis muciforme. La cara lateral se va a relacionar con un órgano retroperitoneal que se llama riñón, ¿no?, en este caso con el borde medial del riñón izquierdo. Pero va a estar separado de esta estructura por un espacio, ¿no? Y por ese espacio pasa un arco vascular conocido como el arco vascular de Treitz, ¿no? ¿Cómo está formado ese arco vascular de Treitz? Formado por la vena mesentérica inferior y la arteria cólica izquierda superior. Esos forman lo que se llama el arco vascular de Treitz, ¿no? Diferente al ángulo de Treitz, lo van a confundir con el ángulo, con el arco vascular, ¿ya? Después tenemos, ¿qué más nos estamos olvidando? La cara posterior relacionado con lo que son los vasos renales izquierdos, ¿no?, y testiculares. Eso es en relación respecto a lo que es el duodeno. Vamos a la siguiente. En esa imagen ven lo que les habíamos, hace rato les mencioné de la pinza aórtico-mesentérica. Ustedes ven en esta imagen, tenemos la aorta abdominal y viene la arteria mesentérica superior. Y por ese cruce, por ese espacio pasa, ese que está de azul es la vena renal izquierda, ¿no? Y en la parte inferior vemos en este caso la porción horizontal del duodeno. Si esa pinza se comprime, obviamente afecta al tránsito intestinal, pero también puede afectar a lo que es en este caso a la vena renal izquierda. Y en la vena renal izquierda en los varones, ¿qué desemboca? ¿Qué vena? La vena testicular izquierda, ¿ya? Entonces, cuando hay una obstrucción a ese nivel, ¿ya?, por compresión de esa pinza, puede formarse como una especie de una varices y que va a ser producido ¿a qué nivel? A nivel del plexo venoso pampiniforme, que es la parte inferior a nivel del área genital en los varones. Esa dilatación, como una varices, va a ser una acumulación de sangre y por lo tanto a nivel está muy cerca del testículo y por lo tanto puede causar infertilidad en los varones, ¿no? Esta compresión es lo que se llama varicocele en los varones, ¿no?, por esa compresión de la pinza aórtico-mesentérica, porque va a comprimir la vena renal izquierda y como efecto va a obstruir el paso también en este caso de la vena testicular, y la vena testicular al tener, o sea, paredes delgadas puede dilatarse, lo que se va a denominar como varicocele, y eso secundariamente puede causar infertilidad en los varones. ¿Listo? Eso es en relación en este caso a esta pinza aórtico-mesentérica. Ahora, ya hemos terminado las 4 porciones del duodeno, ¿no? Y esa parte, el ángulo que se llama el ángulo de Treitz, es la parte más fija de lo que es el duodeno, ¿no? ¿Por qué va a ser la parte más fija? Porque ustedes vean, va a estar unido por un músculo. Algunos dicen ligamento, ¿no? El ligamento de Treitz, ¿no? O algunos dicen ligamento superior del duodeno o músculo de Treitz, músculo superior o suspensor del duodeno, como mencioné. Entonces va a fijar el ángulo de Treitz ¿hacia dónde? Hacia el pilar izquierdo del diafragma. Eso también van a tener anotadito, ¿no ven? ¿De dónde se extiende el músculo de Treitz? Desde el ángulo al pilar izquierdo del diafragma. Y es la que va a fijar en este caso esta parte.
¿Listo? Vamos con la siguiente. Bueno, en la constitución esto ya es más histológico, chicos, ¿no ven? Entonces, cuando hacemos un corte, ya ustedes en histología ven, ¿no? ¿Qué capas tiene en este caso? Una estructura. En este caso, el duodeno va a presentar, como siempre, una capa externa que va a ser la serosa, que será la peritoneal, ¿no? Después viene una capa muscular, después viene una submucosa y finalmente una capa interna, que es la mucosa que ya hemos mencionado qué características tiene. Vamos con la siguiente. Respecto a la irrigación que tiene en este caso el duodeno, ¿ya? La irrigación es compartida igual que el páncreas. Van a ver que es los mismos vasos que vascularizan en este caso el páncreas. Entonces, ¿qué arterias van a vascularizar? En este caso, primero las arterias pancreático-duodenales. Hay dos arterias pancreático-duodenales, unos que son las superiores y otras que son las inferiores. Las pancreático-duodenales superiores, que son dos, la superior anterior y la superior posterior, son ramas ¿de quién? De la arteria gastroduodenal. ¿Y la arteria gastroduodenal de dónde viene? De la arteria hepática común. ¿Y la arteria hepática común de dónde procede? En este caso, del tronco celíaco, y el tronco celíaco viene de la aorta, en este caso de la aorta abdominal. ¿Ya? Eso es en relación. Estas arterias pancreático-duodenales pues vascularizan todo lo que es en este caso, tanto como les decía el páncreas como lo que es el duodeno. Aparte de esas, tenemos la pancreático-duodenal inferior. ¿De dónde viene la arteria pancreático-duodenal inferior? De la arteria mesentérica superior. Y esas se van a anastomosar, las dos pancreático-duodenales, tanto las superiores como las inferiores, y van a formar arcos anastomóticos. ¿Ya? ¿Qué más? Las arterias yeyunales, que vienen igual de la mesentérica superior, la supraduodenal, que viene de la hepática común, o si no, puede venir de la gastroduodenal, y la subpilórica viene de la gastroepilórica derecha. Entonces, esas son las arterias que van a vascularizar lo que es en este caso el duodeno. Vamos a la siguiente. Una vez que hemos descrito ya lo que es el duodeno, vamos con lo que es el páncreas. A ver, el páncreas, como ahí nos indica, es una glándula mixta, ¿no? Es endocrina y es exócrina. ¿Cuándo decimos exócrino y cuándo decimos endocrino, chicos? Endocrino cuando su producto va a liberar al torrente, exócrino al tubo digestivo. Pero van a ser sustancias diferentes. Endocrinamente, si libera al torrente sanguíneo, ¿qué va a liberar? Hormonas, ¿no? Entonces, por lo tanto, el páncreas endocrino va a liberar 4 hormonas. ¿Cuáles son esas hormonas? ¿No? Primero, la que está relacionada con la diabetes, ¿no? ¿Cuál es? Insulina. ¿No? Insulina. Después, el glucagón. Después, la somatostatina y el polipéptido pancreático, ¿no? Son las hormonas que va a producir, en este caso, el páncreas, ¿no? ¿Dónde se van a producir esas hormonas? Histológicamente. Histólogos. En los islotes de Langerhans. Ahí se producen las hormonas. Ahora, el páncreas exócrino va a liberar ahí lo que dice el jugo pancreático, ¿no? Y ese jugo pancreático va a ser liberado a la porción descendente del duodeno. ¿Y en qué interviene? En la digestión de carbohidratos, de ácidos, ¿no? Es importante. ¿Y dónde se produce el jugo pancreático? En los acinos pancreáticos. Entonces es diferente, ¿no? Las hormonas en los islotes de Langerhans y lo que es el jugo pancreático en los acinos pancreáticos. ¿Listo? Entonces, eso es en relación al páncreas exócrino y al páncreas. El páncreas está situado dentro de los cuadrantes abdominales. ¿En cuál? Tenemos 9 cuadrantes, ¿no? Es una clasificación, si quieren, internacional o anglosajona, ¿no? Que lo divide en 4 cuadrantes. ¿En cuál de los cuadrantes está localizado el páncreas? En el epigastrio, ¿no? Ahí se va a localizar nuestro páncreas. Y por lo tanto, tiene, como ahí en esa imagen, tiene una disposición casi transversal o ligeramente oblicua en sentido posterior, superior y hacia el lado izquierdo. ¿Desde dónde se extiende el páncreas? Desde la porción descendente del duodeno hasta lo que es el hilio del vaso. Hasta ahí se va a extender nuestro páncreas, ¿no?
¿Cuáles van a ser sus medios de fijación? Principalmente el duodeno, como hemos dicho, ¿no? El duodeno va a rodear a la cabeza del páncreas y por lo tanto será su medio de fijación. ¿Quiénes más van a actuar como medios de fijación? Vasos, principalmente el peritoneal. Pues el páncreas será un órgano retroperitoneal, porque ustedes saben que hay órganos retroperitoneales, ¿no ven? Como dice, su cara anterior está cubierto por el peritoneo, entonces es un órgano retroperitoneal. Igual que el duodeno también es retroperitoneal, ¿no ven? Entonces, tiene una forma bastante irregular, ¿no? Lo comparan con la forma de un martillo, otros dicen que tiene la forma de un gancho. ¿Cuánto mide nuestro páncreas? Ustedes vean, unos 15 centímetros aproximadamente, ¿no? Su peso aproximado entre 70 a 80 gramos. Sus dimensiones pueden ir ahí, ¿no? En este caso de 6 a 7 a nivel de la cabeza y unos 2 a 3 centímetros de espesor aproximadamente. Esos son en este caso nuestras dimensiones que va a tener el páncreas. Vamos a la siguiente. Bueno, el páncreas tiene, como hemos mencionado, su forma es variable, hemos mencionado, que puede ser de un gancho o la forma de un martillo. Entonces, ¿cuántas partes va a tener? Primero, en el lado derecho tenemos un abultamiento que va a ser conocido como la cabeza del páncreas, ¿no? Después viene una parte alargada que se llama el cuerpo del páncreas. Entre el cuerpo y lo que es la cabeza, ustedes ven un pequeño estrechamiento conocido como el cuello del páncreas. Y finalmente tenemos un extremo izquierdo conocido como la cola del páncreas, ¿no? Y algunos autores, como esta imagen, lo describen como una estructura aparte a lo que es en este caso al gancho del páncreas. Pero en Rubier, que nos dice que es parte de la cabeza, directamente. Sí, es parte de la cabeza directamente, ¿no? Entonces, no hay ninguna diferencia. Siguiente, pasamos. En relación a la configuración externa y a las relaciones que va a tener el páncreas, ¿no? Primero, como vemos, ya hemos dividido las partes que tiene el páncreas, ¿no? Entonces, hablamos primero de lo que es la cabeza. Como sabemos, la cabeza va a estar contenido dentro de lo que es la asa duodenal, ¿no? Está enmarcado dentro de esa. Tiene una forma casi cuadrilátera, aplanada en sentido antero-posterior, y por lo tanto, ¿cuántas caras va a presentar? Dos, anterior-posterior, y tiene una circunferencia que está en relación con la asa duodenal. ¿Listo? La altura, las dimensiones pueden ser variables, ¿no? Pero aquí nos da un parámetro de referencia de 6 a 7 centímetros, 4 centímetros de anchura y 2 a 3 centímetros de espesor. Importante a nivel de lo que es en este caso del páncreas, que del ángulo inferior derecho emite una prolongación, ¿no? Una saliente, o si queremos una eminencia, conocido como el proceso fusiforme, también llamado como gancho del páncreas o páncreas menor. Aquí hay un dato importante, ¿no? La cara anterior, como ven en esta imagen de ahí abajo, del gancho del páncreas o del páncreas menor, es cóncava en sentido anterior. ¿Qué estructura está alojado en esa concavidad de la cara anterior del gancho del páncreas? ¿Qué ven ahí en esa imagen? ¿Qué estructura? Mesentéricos superiores. No, los vasos mesentéricos superiores. Entonces, esa es otra preguntita que puede entrar, ¿verdad? La concavidad del páncreas menor aloja ¿a quién? A los vasos mesentéricos superiores. ¿Ya? Pero también en la parte superior derecha, en esta imagen ya, se encuentran también dos salientes, ¿ya? Uno anterior y otra posterior al duodeno, ¿ya? Que van a ser llamados como los tubérculos pancreáticos anterior y tubérculo pancreático posterior. Ahí, otra pregunta podemos hacer de ahí del tubérculo pancreático posterior, ¿no? El tubérculo pancreático posterior, ustedes vean, tiene ¿cuántos nombres? Puede tener 4 nombres. Tubérculo pancreático posterior, tubérculo pancreático retroduodenal, tubérculo pancreático omental o tubérculo pancreático epiploico. Entonces me puede ocurrir preguntarles, ¿cuál de los siguientes tubérculos se denomina tubérculo epiploico? Ustedes dirán, tubérculo pancreático posterior o retroduodenal. Es una posible pregunta igual, ¿no? Que podemos poner dentro de lo que es este parte. Listo, pasamos a la siguiente.
Bueno, nos vamos ahora a las caras que tiene. En este caso hemos mencionado que la cabeza del páncreas tiene dos caras, ¿no? La anterior y la posterior. Entonces, si ustedes vean en la cara anterior, igual que la porción descendente del duodeno va a presentar o va a estar dividida por en este caso por el mesocolon transverso, lo va a dividir en dos partes. Una superior que se va a denominar supramesocólica y una inferior, la inframesocólica. La supramesocólica igual, ¿no? Se relaciona con ¿quién? Con el hígado y la arteria o la parte terminal de la arteria gastroduodenal, ¿no? La parte inframesocólica relacionado con el colon transverso. La cara posterior, igual ligeramente puede ser plana o convexa y va a estar relacionado con ¿quién? Con un conducto que está de verde ahí, ¿no? Que se llama el conducto colédoco, ¿no? Con eso se relaciona. ¿Qué más? Con las arterias pancreático-duodenales, o en este caso posteriores, ¿no? Superior-posterior, ¿no? Y la rama posterior de la arteria pancreático-duodenal inferior, que van a formar arcos en la cara posterior del páncreas. Igual que en el duodeno existe una fascia que se llama la fascia retroduodeno-pancreática de Treitz, y posterior a esta fascia igual se relaciona con ¿quién? Con la vena cava inferior. Esas son las relaciones que tiene la cara posterior de la cabeza del páncreas. Hemos dicho que tiene un contorno, ¿no? Ese contorno, ¿a quién va a alojar? A lo que es al duodeno. Entonces, ese contorno es similar a los aros de las llantas que tenemos, ¿no? Es cóncavo, ahuecado, y el duodeno va a entrar como si fuera la llanta, ¿no? Ahí va a encajar dentro de ese, en este caso, dentro de lo que es la cabeza, ¿no? Y prácticamente todo el contorno, toda la circunferencia de lo que es la cabeza del páncreas está unida ¿a quién? Al duodeno. Pero la mayor adherencia, ¿qué nivel se produce? En la porción descendente del duodeno. Esto porque tiene conexiones con los conductos pancreáticos que desembocan en el duodeno. ¿Listo? Pasamos a la siguiente. A nivel de lo que es el cuello del páncreas. El cuello del páncreas, hemos dicho que es la parte más estrecha que va a estar situado entre el cuerpo y la cabeza, en este caso. ¿Quién va a formar en este caso, este cuello? Una estrangulación producida por dos estructuras, ¿no? Superiormente, ¿quién? La porción horizontal del duodeno. Inferiormente, ¿quién? Los vasos mesentéricos superiores. Específicamente, ¿cuál? La vena mesentérica inferior. Esas dos estructuras, a medida que nosotros vamos creciendo, esas van a estrangular al páncreas y van a determinar y van a formar lo que se llama el cuello del páncreas. ¿Lo ven? Entonces, eso es en relación al cuello. Sus dimensiones ya ven, ¿no? Casi 2 a 3 centímetros de altura, 2 centímetros de anchura, 1 centímetro de espesor aproximadamente, ¿ya? Igual va a presentar caras anterior, cara posterior, y dos bordes, o si quieren, dos escrotaduras. La superior, ya hemos dicho que es la duodenal, la inferior relacionada con la vena mesentérica superior. La cara anterior, ¿con quién se relaciona? Al igual que la cabeza del páncreas, con el colon transverso, ¿no? Y la cara posterior, igual, ¿no? Con la vena mesentérica superior, la vena porta. Después viene la fascia retroduodeno-pancreática de Treitz. Posterior a ella, igual vamos a encontrar la vena cava inferior, ¿no? Esas son las relaciones que tiene posteriormente el cuello del páncreas. Siguiente, por favor. Vámonos con el cuerpo del páncreas, ¿no? El cuerpo del páncreas es la parte más alargada. Y este cuerpo mide entre 8 a 10 centímetros aproximadamente, y la altura puede variar entre 4 centímetros y el espesor pues, no pasa de los 2 centímetros, ¿ya? Va a ser aplanada de anterior a posterior, pero va a presentar 3 caras este cuerpo. Una cara anterior, posterior, y va a presentar una cara inferior, ¿ya? La cara anterior, cubierta por el peritoneo, y además esta cara anterior es cóncava. Y esa concavidad, ¿quién la va a producir? El estómago. Entonces, por lo tanto, a través de lo que es el peritoneo, se relaciona con la cara posterior de lo que es el estómago, ¿ya? La cara posterior está relacionado con lo que es el origen de lo que es la vena o de la arteria mesentérica superior y los vasos esplénicos que discurren posteriormente al cuerpo del páncreas. La cara inferior, importante, ¿no? Va a estar relacionado con ¿quién? Con órganos con los cuales se apoyan, ¿no? Y por lo tanto, al apoyarse, como el páncreas es como todo órgano,
Cuando nosotros presionamos algo, va a dejar sus huellas. Y por lo tanto, la cara inferior del cuerpo del páncreas va a presentar tres impresiones, ¿no? De derecha a izquierda. Tenemos la impresión duodeno-yeyunal, que es producido por el ángulo de Trellis, la impresión intestinal por las asas intestinales y la impresión cólica producido por el colon transverso. Y tiene tres bordes: superior, anterior-inferior y posterior. Eso es en relación al cuerpo del páncreas. Y vamos a la siguiente. Finalmente, ya para terminar páncreas, vamos con la cola del páncreas. Aquí otra pregunta para los que han asistido. ¿Ya tienen cuántas preguntas hemos dado? 4, creo, 5 más o menos. Ya tienen de eso sentada por lo menos uno. Seguro, ¿no? Se va a matar, ¿no? La cola y lo que es el cuerpo del páncreas tienen un límite, ¿no? O sea, la estructura que va a separar entre lo que es el cuerpo y la cola del páncreas van a ser la escotadura producida por los vasos esplénicos. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué estructura permite dividir el cuerpo de la cola del páncreas? Ustedes dirán, la escotadura de los vasos esplénicos. Esa escotadura va a marcar el límite entre cuerpo y cola del páncreas, ¿ya? Entonces, ¿por qué va a formar esa escotadura? Si ustedes se dan en la imagen, a nivel del cuerpo del páncreas, los vasos esplénicos están situados posteriormente. Y al aproximarse hacia el lado izquierdo, casi llegar a la cola del páncreas, esos vasos esplénicos, ustedes vean, rodea el borde superior, o si quieren, contornea el borde superior y se hacen anteriores. Al pasar de la cara posterior a la cara anterior es lo que van a formar la escotadura y eso nos va a marcar el límite entre cuerpo y cola, ¿ya? ¿Qué más? La cola del páncreas, bueno, ahí dice que es variable, su forma puede ser alargada, corta, aplanada, ¿no? Entonces, tiene muchas formas de presentación lo que es la cola del páncreas. Igual que el cuerpo va a presentar tres caras, una cara anterior, una cara posterior y va a presentar una cara inferior, que van a estar cubiertas ¿por quién? Por el peritoneo, ¿no? Entonces, la cara anterior, como dice, va a estar revestida por peritoneo, ¿ya? La cara posterior va a estar relacionado con el riñón, en este caso izquierdo. La cara inferior está en relación con lo que es el colon transverso. Esas son las relaciones que va a tener en este caso. Y además lo que no se nota ahí, ¿no ven? Que la cola del páncreas está unido al ilio del vaso por un ligamento que se llama el ligamento pancreático esplénico, es lo que dice ahí en esa parte donde está borrado en este caso la imagen. Bien. Tenemos dos conductos excretores que tiene el páncreas, ¿no? Que se llama el conducto pancreático principal de Wilson y lo que es el conducto pancreático accesorio de Santorino. El conducto pancreático principal de Wilson viene ¿desde dónde? Desde la cola hasta lo que es la cabeza, va a recorrer, ¿no? Y va a seguir el eje mayor, en este caso de nuestro páncreas, ¿no? Del páncreas, y más, va a estar más cerca de lo que es la cara inferior y de la cara posterior. Viene desde la cola y es muy sinuosa, ¿hasta dónde? Hasta la altura del cuello. Una vez que llega a la altura del cuello del páncreas, este conducto pancreático, ¿qué hace? Cambia de dirección, se acoda, y ustedes vean, se dirige inferior y posterior y hacia el lado derecho, hasta desembocar en la porción descendente del duodeno, en este caso en la carótida mayor. Este conducto pancreático va a tener varios afluentes, ¿no? Sus conductos afluentes, que son parecidos, como en el texto. ¿Qué nos dice? Que tiene la forma de un miriápodo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Como los 100 pies, ¿no? Tienen sus patitas y como el cuerpo de ese 100 pies fuera nuestro conducto pancreático principal y las patitas serían los afluentes, ¿no? Que van llegando en forma, en este caso, ¿no? Eso es en este caso en relación al conducto. Luego tenemos el conducto pancreático accesorio de Santorino. El conducto pancreático de accesorio de Santorino, ¿dónde se origina? Ustedes vean en esta imagen, se origina del codo del conducto pancreático principal, ¿no? Y de ahí va a ir ¿hacia dónde? Va a ir a terminar en el conducto, o digo en la ampolla, o digo carúncula menor.
ahí va a desembocar. Ahora, este conducto pancreático accesorio puede ser independiente de quién, del conducto pancreático principal, o sea, puede que no se origine de ahí, ¿no? Y cuando no se origina, todo su territorio de donde va a recoger el jugo pancreático va a ser de dónde, de la cabeza del páncreas. Incluso puede que no desemboque en la carúncula menor, por lo tanto se va a comportar como un afluente de quién, del conducto pancreático principal. O sea, es variable la presentación de este conducto. Listo. Vamos a la siguiente. La irrigación, yo creo que no hay ninguna diferencia. Ya hemos mencionado los pasos hace rato, es la misma. Ustedes vean, pancreático-duodenales superiores, anterior-posterior, la arteria pancreático-duodenal inferior, que se divide en anterior-posterior, que son ramas igual de la mesentérica. Entonces, prácticamente es la misma vascularización que tiene él, en este caso el duodeno. Vamos a ver. Finalmente terminamos con el vaso. A ver, el vaso es un órgano pobre que va a estar localizado en ¿dónde? En el hipocondrio izquierdo, ¿no? También ese hipocondrio izquierdo, ¿qué también se llama? Celda subclínica izquierda. Entonces el vaso es un órgano linfoide que es comparable con ¿quién? Con la forma de un grano de café. Entonces este vaso va a presentar dos caras primero, ¿no? Una cara diafragmática que es convexa y va a presentar la otra cara que se llama la cara visceral. Esta cara visceral luego se subdivide en ¿cuántas caras? Como alguien ha leído antes, pues recién estamos entre todos, pero no hemos tocado todavía, ¿no? Se va a dividir a su vez en tres caras secundarias, que son en este caso la cara renal, la cara gástrica y la cara cólica. Pues igual van a poner anotadito, ¿no? ¿Cuáles son las tres caras de división de la cara visceral? Pues en este caso cólica, gástrica y renal. ¿Listo? El tamaño, ahí está, ¿no? 12 centímetros de longitud medido de un extremo a otro, 8 centímetros de anchura, ¿no? Que vamos a medir de un borde a otro borde, y 4 centímetros de espesor, ¿no? De una cara a otra, ¿ya? Ya hemos mencionado que va a presentar dos caras, ¿no? Visceral y la diafragmática, y además presenta tres bordes, un borde superior, inferior y un borde medial, y además podemos considerar un cuarto borde, que es el contorno de la base de lo que es el vaso, ¿no? Que también se puede considerar como otro borde. ¿Listo? Vamos a la siguiente. Hablamos acerca de la cara visceral. Ustedes ven en esa imagen, encontramos la cara visceral. Hemos dicho que la cara visceral va a estar subdividida a su vez en tres caras secundarias. Dentro de esas caras secundarias tenemos la cara renal. Esa cara renal está orientada inferomedialmente y va a estar cubierta por él, en este caso por peritoneo, y como su nombre dice, cara renal, pues se relaciona con la cara anterior del riñón izquierdo. Luego tenemos la otra cara que se llama la cara gástrica. ¿Ven? ¿Qué pasa con la cara gástrica? Igual va a ser cóncava, va a estar cubierta por el peritoneo y va a relacionarse con la cara posterior de lo que es el estómago. Ahora, aquí hay un dato importante, es otra pregunta ahí, ¿no? La cara gástrica va a presentar a lo largo de su parte posterior, muy cerca del borde medial, unos orificios que son de 6 a 8, que están dispuestos en forma lineal y va a ser conocida como el ilio esplénico. Entonces, ¿en cuál de las caras de la cara visceral se encuentra el ilio esplénico? En la cara gástrica, en su parte posterior. ¿Listo? Luego tenemos en este caso finalmente la cara cólica. La cara cólica también es considerado como la base, ¿no? En este caso del vaso. Igual es cóncava y va a estar relacionado con ¿quién? Con la flexura cólica izquierda o el ángulo esplénico del colon. Es en este caso su relación. ¿Listo? Eso es en relación en este caso a la cara visceral. Nos vamos a la siguiente. Nos vamos con la última cara, que es la cara diafragmática. La cara diafragmática, ustedes es fácil de identificar, así que lo que sí van a tener tal vez un poquito de dificultades va a ser el reconocimiento de la cara visceral, ¿no? Identificar cuál es la cara renal, cuál es la gástrica y cuál es la cólica.
Y ahí pueden tener cierta dificultad, pero en este caso en la cara diafragmática van a identificar a la primera, ¿no? ¿Por qué? Porque es convexa y entonces esta cara diafragmática, como su nombre indica, está cubierto por el peritoneo, pero además está en relación o cubierto totalmente por el diafragma. Además, el vaso va a presentar dos bordes, bueno, en sí tres bordes, como hemos mencionado, ¿no? Tiene un borde superior. El borde superior es irregular, es delgado, va a tener esos salientes, ¿no? Incisuras. Por esas incisuras, el borde superior va a tener nombres. ¿Cuáles van a ser esos nombres? Va a ser llamado borde dentado, borde almenado, borde coronado, lo que quieran ustedes, ¿no? Por las incisuras que va a presentar en este caso el borde superior. Después, ¿qué más tenemos? Un borde inferior que es grueso y es rojo. Y finalmente un borde medial. El borde medial va a separar la cara, ¿qué cara? La gástrica de la cara renal. Eso es en relación en este caso a los bordes. Y finalmente ahí habla, ¿no?, del contorno de lo que es la cara cólica. El contorno de la cara cólica igual va a presentar tres aristas, o si quieren tres bordes, ¿no? Una que va a separar la cara cólica de la cara gástrica, el otro de la cara cólica de la cara renal y el otro finalmente la cara cólica de la cara diafragmática. Eso es en relación en este caso respecto a lo que es la cara diafragmática. La vascularización del vaso, ya eso ya directamente vamos, ¿no? Está vascularizado ¿por quién? Por lo que son en este caso la arteria esplénica. Y la arteria esplénica es la rama más gruesa de ¿quién? El tronco celíaco, ¿no? Y el tronco celíaco se origina, como ya hemos mencionado, de la aorta abdominal. ¿Listo? La sangre que va a ser recogida en este caso del vaso por la vena esplénica, ¿no? Y la vena esplénica va a unirse ¿con quién? Con la vena mesentérica inferior y van a formar un tronco que se llama el tronco espleno-mesentérico. Ese tronco venoso espleno-mesentérico se une con la vena mesentérica superior y se forma la vena porta. Entonces, no se van a olvidar cómo está formado, cómo se origina la vena porta, ¿no? Se origina por la unión ¿de quién? De la vena esplénica, la mesentérica inferior, la mesentérica superior. Entonces se unen y forman lo que se llama vena porta. ¿Listo? Siguiente. Bueno, la última diapositiva es de una de las enfermedades frecuentes en relación al páncreas, ¿no? Lo que tenemos en este caso, la pancreatitis aguda. Es un proceso infeccioso de lo que es el páncreas, es un dolor abdominal localizado en la región de lo que es el epigastrio. Pero ese dolor, ¿dónde se va a prolongar? A diferencia de lo que es una gastritis, ¿no? Va a ser primero el dolor en forma de cinturón, o sea, va a ir hacia la parte dorsal, como una pala. Ese es el dolor de una pancreatitis. ¿Cuál será la causa principal de una pancreatitis? Ahí está escrito ahí, ¿no? Los cálculos biliares, ¿no? El alcoholismo, ¿no? Una cirugía también puede llegar, si es que lesionan el páncreas, puede causar una pancreatitis. Ahora, ¿cómo un cálculo biliar va a causar una pancreatitis? ¿Cuál será? Como algunos dicen, ya, fisiopatología, lo mismo, ¿no? ¿Cuál será? ¿Cuál es el mecanismo? El cálculo va a taparle lo que es el conducto. ¿Ya? O sea, ya no va a poder salir. Entonces, como dice su compañero, Carlitos. libera, los conductos pancreáticos liberan el jugo pancreático, ¿no? Entonces, como hay cálculos a ese nivel, a nivel del esfínter o de la ampolla, se cierra y ese líquido o ese jugo no puede salir hacia el duodeno. Al no salir, se va a retener ahí y va a retornar ¿hacia dónde? Hacia el páncreas, ¿no? Y va a empezar a destrozar o si queremos destruir lo que es las células y por lo tanto eso va a ser en este caso la causa de una pancreatitis, principalmente la causa. La segunda es en este caso el alcoholismo, ¿no? Que es otra de las causas, ¿no? Que causa destrucción de las células. La cirugía abdominal, cáncer de páncreas. Entonces ahí puede ser una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la principal causa de una pancreatitis? En el examen y ahí están lo que son los cálculos biliares.
Listo, chicos, muchas gracias. Creo que están sobre la hora.